Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Esta vez te traigo la review completa del 2-pack de Wolverine vs Silver Samurai de la serie Gameverse de Marvel Legends, basado en el aspecto que vimos en los videojuegos arcade de Marvel vs Capcom. Comenzando con una vista rápida de la caja, por el frente tenemos el nombre de cada personaje, por los laterales tenemos vistas separadas de los personajes, ambos en estilo pixel más un render de la figura. Por un lado tenemos a Silver Samurai y por el otro lado a Wolverine. Y por la parte de atrás tenemos renders de los personajes en poses dinámicas, al igual de las imágenes de otras figuras que conforman la misma wave. Comenzando con la figura de Silver Samurai, vemos que representa muy bien su apariencia en cuanto al rostro, pero lamentablemente el 80% de la figura es reciclada de su versión anterior, así que veamos si vale la pena o no. Los accesorios que acompañan esta figura son una katana de hoja azul translúcida con un efecto de poder igualmente translúcido, un shuriken gigante translúcido y una base para la misma. El 90% de la figura tiene un pintado de color gris en dos acabados. En la parte de las piernas y el torso tenemos un gris mate y en el casco, hombreras y faldón tenemos un acabado más brillante o aperlado. En la cabeza vemos un buen esculpido de rostro con una expresión bastante buena. Tenemos estas salientes en su casco en plástico flexible con un detalle en color rojo en el centro de su casco. Las sombreras son flexibles y se pueden desmontar y colocar para facilitar al momento de posar la figura. En el torso tenemos un emblema en color rojo con un relieve en la parte de enfrente y por atrás no tenemos nada. En la parte de la cintura tenemos un faldón en plástico flexible que se divide en 4 segmentos y como han notado tanto en codos y rodillas tenemos pines notorios y esto se debe a que son reutilizados de su versión anterior. Y hablando de eso, y como dije antes, la mayor parte de la figura es reciclada de su versión de X-Men Uncanny de Marvel Legends por el 80 aniversario de Marvel Comics, siendo solo la cabeza, torso, faldón y hombreras partes nuevas, sin mencionar que tanto el shuriken como el efecto de poder también son nuevos. Pasando a las articulaciones, tenemos una rotación completa de la cabeza con un rango muy limitado de movimiento arriba y abajo por el diseño del casco y las sombreras que pues estorban. En brazos tenemos rotación completa en el hombro, rotación de bíceps, doble articulación en codos con pines notorios, no tenemos rotación del antebrazo y rotación de la muñeca. Esta figura no tiene articulación de mariposa, lo cual limita aún más la posabilidad. En el torso tenemos flexión en el abdomen con un rango aceptable, tenemos flexiones en los laterales y rotación completa de la cintura. En las piernas tenemos un split limitado por los faldones, rotación en muslos, doble articulación en rodillas con pines visibles, rotación en el corte de la bota y articulación normal en el pie, sin articulación en la punta del mismo. Después de haber revisado esto, aquí viene lo bueno, lo malo y lo feo. Para lo bueno de esta figura, creo que destaca su rostro, con una buena expresión de ataque o ira. El detalle de los dientes, boca y ojos me parece buena, así como el acabado brillante de su casco hace que se vea más plata. Lo malo, ese cambio de acabado del color gris hace que parezca que no son parte de la misma figura. Me hubiera gustado que por lo menos el pintado para todo el personaje hubiera sido con un terminado metálico como el que tenemos en su casco o el faldón. Y en lo feo, la reutilización descarada de su versión anterior le quita mucho. Esos pines notorios le restan estética y hace que la figura parezca anticuada. Yo no creo que esté mal reciclar moldes siempre y cuando sean buenas partes y que le sumen a la figura. Un ejemplo es lo que vimos en el Capitán América de esta misma serie. Yo le doy un lamentable 3 sobre 10. Hablando ahora sobre Wolverine, la situación es completamente diferente, ya que vemos un molde completamente nuevo y 100% adaptado a lo que vimos en los videojuegos. Si bien es un poco más alto que otras versiones del personaje, con tan solo verlo sabes que vale la pena. Los accesorios que acompañan esta figura son un par de manos intercambiables de puño cerrado sin garras, dos efectos de movimiento para las garras con base para las mismas. Dichos efectos se puede utilizar por separado o combinar para hacer la clásica X. La mayor parte de la figura tiene un acabado en color amarillo, seguido del color azul en hombreras, guantes y calzoncillo, así como también en las botas, que además del azul está decorado en el negro. También tenemos rojo en su cinturón, con este detalle en negro en la parte de la hebilla y otras partes negras clásicas de sus rayas que tiene en la parte del torso. Y en la parte de su máscara también tenemos este color negro, el cual es un color independiente, es un ensamble independiente. También tenemos este acabado en gris un poco plata en la parte de sus garras. Me hubiera gustado que fuera más brillante, pero aún así está bien. También en sus brazos tenemos estas líneas que son como los vellos de sus brazos, así como venas remarcadas en el mismo molde. También es importante mencionar que la figura es totalmente pinless. En cuanto a reutilizaciones, esta vez no tenemos ninguna parte reciclada
reciclada, siendo una figura con un molde completamente nuevo. El acabado de color, material y articulaciones se siente muy bien al tacto. Es un poco más alta que otras versiones, pero sin duda es la que hasta el momento es la mejor de Marvel Legends. La verdad es que si llegan a reutilizar algunas partes de este molde para otros personajes, por mí está perfecto. En articulaciones tenemos rotación completa de la cabeza con rango de movimiento amplio hacia arriba y hacia abajo. En la parte de sus sombreras es importante mencionar que tiene cierta articulación, las puedes mover o rotar sobre el hombro, lo cual facilita al momento de posarla al querer abrir los brazos. Tenemos rotación completa del hombro, claramente. También tenemos rotación en el corte del bíceps. También tenemos una rotación completa en la parte del antebrazo, en la unión del codo, y en el codo tenemos una articulación sencilla. No es a lo que estamos acostumbrados a que sea doble articulación, pero la verdad es que se ve muy estética. Se ve incluso mejor que las que estamos acostumbrados, y además tiene un buen cierre y buena apertura. No tenemos rotación en el antebrazo y tenemos la clásica articulación en las manos, rotación y flexión hacia arriba y hacia abajo. Y hablando de la flexión del torso, la verdad es que aquí también es algo que cambia para bien, porque al momento ya de flexionar la figura hacia adelante tenemos una buena curvatura en la parte de la columna, lo cual lo hace ver más estético o más realista. También tenemos una flexión muy suave hacia los laterales y tenemos una rotación completa en la parte de la cintura y en la parte del corte del diafragma. En la parte de las piernas tenemos un split con una apertura suficiente. También tenemos una rotación completa en el corte del muslo. Tenemos una apertura de piernas normal adelante y hacia atrás con una doble articulación en las rodillas, siendo, como ya dije, pinless. Y en la parte de la bota, por desgracia, no tenemos articulación, no podemos rotarla, lo cual me hubiera gustado mucho que hubiera sido así. Y en la parte del pie tenemos una articulación normal sin tener articulada la punta. Sabiendo esto, aquí viene lo bueno, lo malo y lo feo. Y comenzando con lo bueno, creo que esta figura tiene muchas cosas buenas. Para empezar, que la figura es un molde nuevo con articulaciones suaves y bien pensadas, la expresión del rostro es muy llamativa, el acabado del color me parece genial y el material del plástico la verdad es que se siente muy bien al tacto y a la vista también, además de contar con efectos de ataque que le suman mucho a la figura. En lo malo, creo que hizo falta un poco más de accesorios, como un cambio de rostro sin máscara hubiera sido genial, o de expresión al menos, o unas manos semiabiertas también hubiera funcionado, así como agregar un par de articulaciones en el corte de la bota o antebrazo hubiera estado genial también. Y en cuanto a lo feo, creo que no hay nada que decir realmente, es una gran figura de Wolverine, y grande porque pues sí, es un poco más alta y más robusta que sus versiones anteriores, y si bien no es perfecta, es una gran adquisición a tu colección. La verdad es que le pongo un 9 sobre 10. Este 2-pack destaca sin duda por Wolverine. El acabado, esculpido y articulaciones del mismo son todo lo que no tiene su contraparte Silver Samurai. Creo que aquí Hasbro fue tramposo al venderte a Silver Samurai a la fuerza por la presencia de Wolverine. Todos sabemos que si no fuera por la joya de este pack, Silver Samurai no se vendería. Sinceramente, yo recomiendo esperar un gran descuento para este pack o conseguir la figura de Wolverine por aparte, claro, en buen estado. Pero si tu cartera lo permite, date, no te vas a arrepentir por Wolverine. En general, y por culpa de Silver Samurai, le pongo un 6 sobre 10 a este 2-pack. Wolverine, tú no tienes la culpa, papi. Pero como siempre, cuéntame qué opinas en los comentarios. Si te gustó el video o fue de ayuda, dale like, compártelo con más coleccionistas y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Yo soy Bam Bam y esto es Bam Bolt. Hasta el próximo video, nos vemos.